Días, profesor. El día de hoy estoy grabando el video para la actividad de 3 en Paint en algoritmos. En este video lo que tenemos que hacer es hacer una calculadora que tenga 4 funciones. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero esta vez ya no se tiene que hacer con los diagramas, que sería esto de aquí, sino que esta vez se tiene que hacer ahora mediante pseudocódigo. Este código, lo que tiene que hacer cada una de estas funciones es similar a lo que hacían en la actividad 2, que es que tienen que sumar la suma tiene que sumar 3 números, la resta tiene que restar 3 números, la multiplicación tiene que multiplicar 3 números y pues la división pues nada más 2, ¿no? Pero, igual que en el anterior, también se aplican las dos reglas, igual con su respectiva excepción en la 4. Y es que están prohibidos números iguales o mayores a 50 y están prohibidos los números iguales o menores a 0. Ok. Igual que en el anterior, como acabo de decir hace un momento, en la cuarta hay una excepción, y es que en el cuarto sí están permitidos números iguales a 0, pero números menores a 0 o números mayores o iguales a 50 sí siguen estando prohibidos. ¿Ok? Habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Muy bien, esta es la forma en la que se me dio la idea para solucionar el problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se le pide al usuario que que elija una opción. Se le dan las opciones posibles que hay, es decir, para la suma, escriba S. Para la resta, escriba R. Para la multiplicación, escriba M. Y para la división, escriba D. Después de esto, la variable hola obtiene el valor que haya escogido el usuario. Y se comprueba aquí cuál valor ha escogido. Se escoge S, R, M, D o algún otro. Y también hice que se pudiese utilizar una S en minúscula o el 1, en caso de que el usuario por alguna razón se equivocase y pues eligiese, pues estuviese acostumbrada a otra interfaz diferente y pues eligiese alguna de estas opciones intentando escribir esta, ¿cierto? Así que después de esto, dependiendo de la opción que haya escogido, se va a reproducir una de las opciones posibles. En el caso de que haya escrito una S mayúscula, S minúscula o un 1, se va a reproducir la opción de suma. Y lo que va a hacer esto. En primera instancia va a escribir suma. Después va a escribir inserte el primer número. Y después de eso se va a capturar el número escrito por el usuario. Igualmente este proceso se repite 2 veces más.
Y es que se le pide al usuario que inserte el número y lo captura la variable, y otra vez se le pide que inserte el número y lo vuelve a capturar la variable. Después de esto se comprueba de que el usuario no haya puesto ningún número inválido, es decir, números mayores o iguales a 50 y números iguales o menores a 0. Bueno, o números iguales o menores a 0. Si alguna de estas condiciones se ha cumplido, se muestra el mensaje de favor de ingresar números válidos, mayores a 0 y menores a 50. Si ninguna de esas condiciones se cumplió, entonces a la variable resultado se le da de valor la suma de A más el resultado de la suma de A más B más C. Si no, bueno, y ya después de esto se comprueba de que el resultado no sea igual o mayor a 0 y sea igual o menor a 50. Sea igual o menor a 50, sea igual o menor a 0 y sea igual o mayor a 50. Si alguna de estas dos condiciones se cumple, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la suma contiene números inválidos. Y me acabo de dar cuenta que me falta una opción. Ahora sí ya funciona correctamente. Y se me había pasado a escribir de que en caso de que ninguna de las dos opciones dichas anteriormente, es decir, de que el resultado no resulte ser igual o mayor a 50 y no resulte ser igual o menor a 0, entonces se mostraría el mensaje de el resultado de la suma de A más B más C es igual al resultado. Si sí resultase que alguna de esas dos condiciones fuesen correctas, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la suma contiene números inválidos, mayores a 50 o menores a 0. Ok, en caso de que en vez de haber puesto una S haya puesto una R, entonces se vuelve a repetir un proceso muy similar al anterior, pero cambiando algunas cosas. Y es que ahora en vez de escribirse en primera instancia suma, se escribe resta. Igual sigue pidiéndole al usuario ingresar el primero, el segundo y tercer número, y después se vuelve a comprobar de que los números ingresados por el usuario no son iguales o mayores a 50 y no son iguales o menores a 0. En caso de que alguna de esas condiciones se haya cumplido, igual se muestra el mensaje de favor de escribir números válidos, mayores a 0 y menores a 50. En caso de que ninguna de esas condiciones se haya cumplido, entonces se hace la resta y se guarda el resultado en la variable resultado. Y después de esto se comprueba de que la variable resultado no sea igual o mayor a 0 o no sea igual o mayor a 50. Si alguna de estas dos condiciones se cumple, entonces se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, mayores a 50 o menores a 0. En caso de que ninguna de esas condiciones se cumpla, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la resta de A menos B menos C es igual a resultado. Igual, si en vez de haber escogido la R o la S, escoge la M, entonces igual se pide que se escribe esta vez multiplicación y se le pide otra vez al usuario ingresar el primer número, segundo número y tercer número. Después de esto se comprueba de que los números ingresados no son iguales o mayores a 50 y no son iguales o menores a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, igual se puede mostrar el mensaje de favor de ingresar números válidos mayores a 0 y menores a 50. Y en caso de ninguna de estas condiciones se haya cumplido, entonces a la variable resultado se le da de valor el resultado de la multiplicación de A por B por C. Y después de esto se comprueba que la variable resultado no sea igual o mayor a 50 y no sea igual o menor a 0. En caso de que alguna de esas condiciones se cumpla, se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, mayores a 50 o menor a 0. En caso de que ninguna de esas dos condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje de el resultado de la multiplicación de A por B por C es igual a resultado. Y si no escogió ninguna de esas tres anteriores, es decir, la S, la R o la M, y escoge la D,
entonces se muestra el mensaje de división, se escribe el mensaje de división y después se le vuelve a pedir al usuario ingresar 2 números, esta vez en vez de 3. Aquí ya solamente se le piden 2 números. Y después de esto se comprueba de que los números ingresados no sean mayores a 50, iguales o mayores a 50 y no sean menores a 0. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, entonces se muestra el mensaje de favor de ingresar números válidos, mayores a 0 y menores a 50. Si ninguna de esas dos condiciones se haya cumplido, entonces se muestra el mensaje, se comprueba de que la variable b sea igual a 0. En caso de ser igual a 0, entonces se muestra el mensaje de el resultado es indefinido. Si la variable b no es igual a 0, entonces a la variable resultado se le da el resultado de la división de a entre b. Y después de esto se comprueba que la variable resultado no sea menor a 0 o no sea igual o mayor a 50. Si alguna de esas condiciones se cumple, entonces se muestra el mensaje de el resultado contiene números inválidos, mayores a 50 o menores a 0. Si ninguna de esas dos condiciones se cumple, se muestra el mensaje de el resultado de la división de a entre b es igual a resultado. Y en caso de que no haya escogido ninguna de esas 4 opciones anteriores, es decir, no haya ingresado la S, la R, la M o la D, e ingresa otra cosa, entonces se muestra el mensaje de error. La opción elegida no es válida. Favor de ingresar una opción válida. Ok, y habiendo terminado con esto, finalizar el algoritmo. Y espero haberlo explicado de forma correcta, y con esto terminaría el video. Nos vemos.